Bienvenidos a Alphafix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Patreon, se subirá muchos más fanfics ahí. Que comience. Capítulo 31. 31 Una misión de Maya, bonus. Después de una revisión sistemática, Mairo finalmente recordó que era la llamada competencia de las 9 escuelas. La competencia de las 9 escuelas, oficialmente conocida como el Torneo de Buena Voluntad de Habilidades Mágicas de Escuelas Secundarias de Magia Nacional, era esencialmente una competencia por equipos entre las escuelas secundarias afiliadas de la primera a la novena Universidades Nacionales de Magia. Cada año, más de 100 estudiantes de escuelas secundarias de magia cuidadosamente seleccionados de 9 escuelas de todo el país se reunían en un lugar, apostando su orgullo y honor en un escenario de gloria y derrota. Y los asistentes no solo había profesionales relacionados con la magia, sino también muchos espectadores, lo que lo convertía en un escaparate deslumbrante para los estudiantes de secundaria de magia. Entonces, este es uno de los eventos de la competencia de 9 escuelas de este año. Mirage Bat. Dentro del templo Kyouchouji. Miyuki, vestida con su atuendo de danza espiritual, se movía de un lado a otro bajo el cielo nocturno completamente negro. Mientras tanto, Mairo y Tatsuya estaban sentados en el frío suelo del templo Kyouchouji, mirando a Miyuki mientras practicaba. En respuesta a su pregunta, Tatsuya asintió y dijo: sí, es cierto. Este es uno de los eventos para los que se inscribió Miyuki. En la competencia de 9 escuelas, cada escuela podría registrar hasta 3 participantes por evento, y cada competidor estaría limitado a un máximo de 2 eventos. Miyuki se había apuntado para Mirage Bat y Cepillar Break. Ambos le quedaban perfectos. ¿No necesitas practicar? Si es así, puedo pedirle al instructor que te prepare algo. Era raro que Tatsuya iniciara una conversación, pero Mairo agitó la mano con desdén. No es necesario. Y en efecto, no fue así. Porque su selección como participante en el concurso de las 9 escuelas había sido totalmente en contra de su voluntad. Ese enorme Jumonji Katsuto, invocando la autoridad de los 10 clanes maestros, lo había obligado a hacerse un nombre en la competencia, llegando incluso a asignarle los 2 eventos más adecuados. Disparos rápidos y romper el pilar de hielo. Otros eventos tenían restricciones sobre la letalidad de la magia, prohibiendo cualquier cosa por encima del rango A, pero estos 2 no tenían tales limitaciones. Entonces, en lugar de molestarse con una práctica tediosa, Mairo prefirió inspeccionar su nuevo CAD. Sacó una caja sellada y la abrió justo delante de Tatsuya. Cuidadosamente ubicados dentro de la espuma negra había 3 elementos. Una pistola negra, una daga igualmente negra y un anillo de plata. Cuando Tatsuya vio el anillo, frunció el ceño ligeramente. Una reliquia, y las reliquias eran artefactos creados con tecnología tan avanzada que ni siquiera la ciencia moderna podía replicarlos, de ahí el grandioso nombre. Y esta reliquia en forma de anillo era una que Tatsuya reconoció. No había registros de ello, ningún nombre. Solo recordaba que estaba sellado en lo profundo de la casa principal de los Yotsuba, y que su tía había decretado que nadie debía tocarlo o siquiera acercarse. Sin embargo, ahora lo habían empaquetado junto con un CAD recién fabricado y lo habían entregado a Mairo. Tatsuya no podía comprender el significado detrás de esto. Sin embargo, Mairo no notó la reacción de Tatsuya. Tomó la pistola y la blandió varias veces, probando su tacto. Nada mal. El peso y la longitud son perfectos, y el agarre es cómodo. Pero lo mejor es que lograron integrar un sistema de asistencia de puntería en un CAD de uso general, sin sacrificar velocidad ni precisión en comparación con un modelo especializado. Es prácticamente perfecto. Oye, Tatsuya, esto es obra tuya, ¿no? No del todo, respondió Tatsuya. El diseño general lo hizo el director Usuyama. Se llama Pesadilla, pero como mi tía tenía prisa, me lo enviaron para hacerle algunos pequeños ajustes. Aunque no esperaba que te llegara tan rápido. Ah, acaba de llegar esta mañana. Mairo no pudo resistirse a jugar con los 2 CAD. No se podía negar. Los productos desarrollados conjuntamente por Taurus Silver, director Usuyama de Yotsuba Technology y Shiba Tatsuya, eran impecables tanto en calidad como en diseño. Y el nombre Pesadilla no estaba nada mal, ¿verdad? Al menos era mejor que ese par de racimos plateados que usó Tatsuya, lo que sea que se suponía que significaran. Pero entonces Mairo añadió: ah, cierto. Este caso fue entregado a primera hora de esta mañana por Yuuka Ne. Al escuchar el nombre de Yuuka, Tatsuya se congeló por un momento, una imagen de una mujer de cabello negro y pelo corto pasó por su mente.
Yuuka, cuyo nombre completo era Tsukuba Yuuka, era la hija mayor de la familia Tsukuba, una rama de los Yotsuba. Al igual que Miyuki, era una de las candidatas a heredar la familia Yotsuba y poseía una gran habilidad en la magia de interferencia mental. Si solo se tratara de entregar un CAD, seguramente no necesitarían enviar a alguien como ella, ¿verdad? No solo Tatsuya, incluso Mairo se habían sorprendido en ese momento. En el momento en que abrió la puerta, vio a esa hermana mayor, de cabello corto y negro, saludándolo cálidamente con una amable sonrisa. Sin embargo, lo que Yuuka trajo no fue solo un CAD. También trajo un monitor enviado por la familia principal Yotsuba. Una muchacha joven. Una belleza adorable con el pelo rojo violáceo cortado justo por debajo de las orejas, con trenzas finas que le llegaban hasta los hombros desde las sienes. Lo único era que su expresión era demasiado tranquila. Pero eso no hizo nada para disminuir su sorprendente apariencia. ¿Cómo pudiste ser tú? Sakura y Minami. Mairo no sentía ningún deseo de admirar la belleza que tenía ante sí. Sus párpados prácticamente temblaban. Ella miró, demasiado similares. Se parecía exactamente a Sakura Yonami, quien falleció en Okinawa hacía unos años. Parecía haber sido tallada a partir del mismo molde. Fue también una de las obras maestras del cuarto instituto de investigaciones. Una maga adaptada de segunda generación de la serie Sakura. La sobrina de Sakura Yonami. Si los hermanos Shiba la vieran, definitivamente se sorprenderían, ¿no? Tatsuya probablemente no reaccionaría así. Pero Miyuki. Seguro que estaría aterrorizada. Cuando su mirada se encontró con sus ojos color ámbar, la niña se puso visiblemente nerviosa. Especialmente bajo su mirada, ella parecía un poco nerviosa, sus mejillas teñidas con un ligero rubor. Primero, inexplicablemente lo obligaron a ir a la escuela. Luego, inexplicablemente, lo hicieron vecino de Miyuki. Y ahora, inexplicablemente, enviaron a una hermosa chica para vigilarlo. Yotsuba Maya, ¿qué estás intentando hacer? Mairo suspiró, renunciando a pensar y marcó el número de Maya. Pero la respuesta que recibió de aquella anciana fue aún más absurda. Primero dijo: vaya, vivir al lado de Miyuki, ir juntos a la escuela todos los días y ahora compartir una casa con una hermosa chica, ¿no eres feliz? Luego añadió: aunque eres un mago adaptado del cuarto instituto de investigación, sigues siendo mi hijo. Producir herederos de alta calidad para la familia Yotsuba también es tu deber. En cuanto a Sakura y Minami, solo es una monitora de nombre. Como espécimen genético, es bastante excelente, ¿sabes? Originalmente, fue criada para ser la guardiana de Miyuki. Sus habilidades latentes son casi comparables a las de las gemelas Aegusa. Si te niegas a aceptarla, estoy seguro de que Miyuki y Tatsuya no la rechazarán. Esta anciana, entonces quieres usar mi arma para continuar el linaje Yotsuba, llegando incluso a servirme la carne directamente en la boca. Debo admitir que esta supuesta madre mía realmente sabe cómo jugar el juego. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 32. 32 Maldito monje calvo. ¿Qué clase de tonterías dices? Extra hermano. ¿Y Mairo Nisan, de qué están hablando? Miyuki descendió con gracia del cielo, su falda ondeante atrajo cierta atención. El valle bajo el crepúsculo fue suficiente para despertar los deseos más primarios de la humanidad. Mairo miró de reojo y dijo: no mucho, solo estamos hablando de Cad. Sí, Mairo acaba de recibir su CAD hoy y todavía necesita familiarizarse con él. ¿Es eso así? Miyuki se inclinó ligeramente hacia adelante, examinando el contenido de la caja con curiosidad antes de exclamar sorprendida: ¿entonces este es el CAD que la tía hizo fabricar específicamente para Mairo Nii-san? Igual que Tatsuya. Cuando notó el anillo con la reliquia dentro de la caja, quedó igualmente asombrada. Nadie comprendió realmente qué funciones poseía aquella reliquia sagrada. Sin embargo, en comparación con Tatsuya, los ojos de Miyuki tenían un rastro de melancolía. Conociendo el carácter de su tía, estaba segura de que Mairo Nii-san estaba siendo utilizado como otro sujeto de prueba. Incluso después de dejar el cuarto instituto de investigación y a la familia principal, aún no podrían escapar de las garras de su tía. Al notar la expresión de Miyuki, Mairo deslizó el anillo de plata en su dedo bajo su mirada sorprendida. Mairo Nii-san, tú, no es nada. Y lo más importante, Miyuki, ese atuendo te queda perfecto. Estás preciosa. Después de ajustar el anillo, Mairo le dio un entusiasta pulgar hacia arriba. El atuendo consistía en una minifalda de gasa de varias capas y vaporosa, combinada con leggings transparentes que realzaban sus esbeltas piernas y botines de charol brillante.
El top corsé, abrochado en la espalda, estaba confeccionado con una tela extraordinariamente fina y lustrosa. Sus curvas no estaban cosidas, sino tejidas en la propia tela, contorneando a la perfección su busto. Debajo, una blusa de mangas abullonadas se ajustaba perfectamente a sus brazos, a juego con el diseño de los leggings. Una diadema ancha con adornos de plumas, a modo de orejeras, sujetaba su larga cabellera. Este conjunto, diseñado para minimizar la resistencia del aire mientras protegía su pecho, pero manteniendo la elegancia, era el uniforme oficial de Mirage Bat, el evento principal de la división de magia atlética de la competencia de las 9 escuelas, también conocida como la danza de las hadas. Recordando cómo lucía Miyuki antes, arrancando estrellas del cielo nocturno con este atuendo, ella realmente se parecía a un espíritu etéreo. ¿De en serio? Gracias, Mayron-san. Las pálidas mejillas de Miyuki se sonrojaron mientras se retiraba tímidamente. Mayron-san la felicitó. ¡Qué vergüenza! De hecho, bastante encantador en ese momento, una voz intrigante de repente habló detrás de Miyuki. Con un grito de sorpresa, Miyuki se giró y encontró a Kokonoe Yakumo, que la había estado ayudando en su práctica momentos atrás, parada inexplicablemente detrás de ella. Incluso empezó a murmurar cosas incomprensibles en voz baja. Realmente exquisito. He querido decir esto desde que comencé la práctica. Comparado con el uniforme escolar, no disminuye en nada esa inocencia juvenil y al mismo tiempo libera ese encanto irresistible. Una flor recién florecida. Un brote verde. Sí, Moe. Esto es Moe. Cada vez más emocionado, Yakumo avanzó hacia Miyuki, que se retiraba, hasta que, con un giro repentino, adoptó una postura baja y levantó el brazo izquierdo por encima de la cabeza. Un fuerte golpe resonó cuando su antebrazo bloqueó un golpe con la mano como cuchillo. Pero inmediatamente después, se escuchó un ruido sordo y Yakumo salió volando. El golpe interceptado había venido de Tatsuya. Sin embargo, el puño que le golpeó el pecho pertenecía a Mairo. El monje se estrelló contra la pared como si fuera un cuadro enmarcado, levantando una nube de polvo. Ese golpe fue mucho más fuerte que el de Tatsuya, y tampoco esperaba que dominaras también el ocultamiento. Ante los elogios de Kokonoe Yakumo, Mairo no se sintió nada complacido. Al contrario, su expresión se ensombreció gradualmente. Maldito monje calvo pervertido, ¿qué demonios le estás susurrando a Miyuki? Créeme, te desmantelaré aquí mismo, bastardo. Vaya, llamarme maldito monje calvo es bastante descortés, Mairo-kun. Yakumo habló con indiferencia, sin siquiera molestarse en negar la acusación de ser un pervertido. Se levantó del suelo como si nada hubiera pasado, sacudiéndose tranquilamente la grava que tenía adherida a su ropa. Lo mires como lo mires, aprendiste mis técnicas. Al fin y al cabo, sigo siendo uno de tus maestros. Deberías mostrarle al menos el mínimo respeto a tu maestro, ¿sabes? Profesor. Tú. Aunque Kokonoe Yakumo era famoso y reverenciado por el mundo, incluso aclamado como un maestro, para Mairo, él era todo lo contrario. Solo un monje viejo, calvo y pervertido. Mairo-nii, por favor no pelees con la maestra. Miyuki está bien, suplicó Miyuki débilmente, aunque sus esfuerzos fueron inútiles. Está bien, Miyuki. Esto apenas cuenta como una discusión. Después de recibir el puñetazo, Yakumo actuó como si nada hubiera pasado. El monje pervertido, con una cicatriz sobre el ojo y calzando chanclas, ya caminaba hacia ellos. Era sorprendentemente duro. Pero claro, la jefa de la familia Yotsuba es realmente difícil de comprender. Pensar que dejaría salir a un pequeño monstruo como tú, ¿acaso pretende revolucionar el mundo mágico de Japón? Mientras hablaba, los ojos entrecerrados de Yakumo se abrieron lentamente. Un destello peligroso brilló en lo más profundo de sus pupilas. Yotsuba Mairo. Este mago era la existencia más peligrosa que había conocido en todos sus años. Mucho más aterrador que la descomposición y reconstrucción de su discípulo Shiba Tatsuya. Después de todo, Miyuki aún podía contener a Tatsuya. Como mínimo, el río de las lamentaciones podría aniquilarlo por completo. Pero Yotsuba Mairo era un monstruo incontrolable. Especialmente esos ojos. Una vez que se fijaban en ti, no había manera de borrarlos. Al principio, pensó que Yotsuba Maya liberó a Mairo del cuarto instituto de investigación para eliminar a Tatsuya, un elemento inestable que representaba una amenaza para la familia Yotsuba. Pero ahora parecía que no era así. Por lo menos, por ahora ambos coexistían pacíficamente. ¿Quién sabe?
Mairo se encogió de hombros con indiferencia. Si de verdad quisiera que revolucionara el mundo mágico, lo primero que haría sería derribar este templo tuyo. Vamos, vamos, eso no servirá. Yakumo rió con ganas, dándose una palmadita en la cabeza calva. Este humilde monje todavía depende de este pequeño templo para refugiarse, jajaja. Miyuki miró a Mairo con preocupación, sus puños apretados estaban húmedos de sudor. Aunque Mairo Nii discutía ocasionalmente en la vida diaria, solo cuando se enfrentaba a Kokonoe Yakumo mostraba una expresión tan peligrosa. Ella entendió bien la razón. Aparte de ella, los dos eran simplemente incompatibles por naturaleza. Pero la maestra también la había ayudado a ella y a su hermano muchas veces. Si fuera posible, desearía que ambos pudieran llevarse bien en paz. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 33. 33 La sala de lectura ambigua, bonus. A la mañana siguiente, Mairo salió de su dormitorio. Tan pronto como entró en la sala de estar, vio a Sakura y Minami, la observadora enviada por Maya, vistiendo un vestido de sirvienta negro y un delantal blanco puro, trabajando ocupada en la cocina. La mesa cuadrada del comedor en el salón ya estaba repleta de un completo desayuno. La oferta era increíblemente abundante. Había platos occidentales, chinos y japoneses, hasta el punto de ver un tazón de sopa de miso junto a un huevo frito. Al lado de las albóndigas al vapor había un plato de pan recién tostado. Ah, buenos días, Mairo-sama. Espere un poco más. El último tamagoyaki estará listo pronto. La pequeña chef, Minami, se asomó desde la cocina con la mitad de su cabeza visible. Mairo. Más que un observador, Minami se sentía más como una sirvienta que había venido a cuidar su vida diaria. Pensando en esto, cogió un vaso de jugo y bebió un sorbo. Recién exprimido, como se esperaba. Poco tiempo después, Minami salió de la cocina con un plato humeante de tamagoyaki dorado, que colocó delante de él. Mairo-sama, el desayuno está listo. Minami habló respetuosamente. Pero la cantidad era, la chica también lo notó y explicó con cierta timidez. Como no estaba completamente segura de sus preferencias culinarias, Mairo-sama, preparé una variedad de estilos de desayuno. Ah, no tiene que terminarlo todo, Mairo-sama. Simplemente elija lo que le guste y tomaré notas para futuras mejoras. Al oír esto, Mairo no sintió la necesidad de hacer comentarios. En lugar de eso, tomó casualmente una bola de masa hervida al vapor y se la metió en la boca, masticándola pensativamente. Minami, no esperaba que aprendieras tanto en tan solo unos meses. No, realmente no es nada impresionante, respondió Minami tímidamente. No era su primer encuentro. Eran viejos conocidos. Después de todo, ambos eran magos modificados por la familia Yotsuba y se habían conocido antes en el cuarto instituto de investigación. Sin embargo, a diferencia de Minami, sus movimientos dentro del instituto habían sido fuertemente restringidos, por lo que solo la había visto un puñado de veces. Él aún recordaba su primer encuentro. Ella era una niña adorable en aquel entonces. Ahora, en lo que parecía un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en una joven elegante. El tiempo realmente no espera a nadie, y en este momento, aún no había decidido cómo manejar las cosas con Minami. Como mínimo, necesitaba tiempo para llevarla a visitar la casa de los Shiba, que estaba al lado. Tenía muchas ganas de ver la expresión de Miyuki cuando conociera a Minami. Pero antes de eso, todavía había algunos asuntos que debía abordar. Minami, la competencia de las 9 escuelas comienza pronto. Como representante de la primera preparatoria, estaré fuera de casa unos 10 días. ¿Qué planes tienes para ese tiempo? Sí, Mairo-sama. Ya me enteré de esto por el jefe de familia. Mientras esté fuera, me quedaré en casa y haré todo lo posible por ocuparme de todo. Por favor, no se preocupe. Veo, Mairo bajó ligeramente los párpados, como si estuviera sumido en sus pensamientos. La respuesta de Minami fue muy formal, lo que lo molestó un poco. En realidad, no tienes por qué obedecer a esa anciana. Haz lo que quieras. Si quedarte en casa te aburre, puedes ir a ver la competición de las 9 escuelas en persona. Mairo-sama, ¿habla en serio? ¿De verdad puedo hacer eso? Por supuesto. Si alguien te causa problemas por eso, dile que venga directamente a mí. Mairo la tranquilizó aún más. Minami lo miró en un silencio atónito. Aunque ambos provenían del cuarto instituto de investigación, sus impresiones reales de Mairo eran pocas y distantes entre sí.
Aparte de los diversos rumores escandalosos que circulaban sobre el propio laboratorio, la familia masiva, responsable de gestionar la isla Izu, le había estado inculcando la impresión fija de que Yotsuba Mairo, el mago ajustado, era aterrador. Pero ahora, no parecía ser el caso en absoluto. Parecía mucho más acorde con la personalidad gentil descrita por el jefe de familia. Por supuesto, Mairo no tenía ni idea de lo que Minami pensaba. Después de desayunar, se fue directo a la escuela. Aunque los exámenes finales habían terminado hacía algún tiempo y se acercaban las vacaciones de verano, los estudiantes seguían muy entusiasmados. Se estaban preparando para la competencia anual de 9 escuelas. Aunque la lista de participantes ya se había cerrado con anterioridad, eso no les impidió observar las sesiones de entrenamiento de los competidores. Solo Mairo fue la excepción. A diferencia de quienes se quedaban demasiado tiempo bajo el sol, él optó por refugiarse en la biblioteca. Había quedado en almorzar con Sayaka. Sin embargo, cuando llegó al área de lectura privada de la biblioteca, se encontró inesperadamente con Mayumi. Aunque tropezarse puede no ser el término adecuado. El consejo estudiantil debería haber estado abrumado de trabajo en este momento, dados todos los preparativos necesarios para la competencia de las 9 escuelas. Además, Mayumi parecía haber estado esperándolo durante bastante tiempo. Tan pronto como lo vio, inmediatamente lo llevó a una habitación privada vacía sin darle explicaciones, diciendo que tenía algo que discutir. La sala de lectura individual, estrecha y rectangular, se volvía estrecha con 3 personas, e incluso 2 eran un espacio reducido. Aunque Mayumi-senpai era pequeña incluso entre las chicas, y el propio Mairo no era particularmente corpulento, sentarse juntos en esa única silla todavía estaba bastante lleno. Sus cuerpos estaban presionados hombro con hombro como si estuvieran pegados, sin dejar espacio entre ellos. Tanto es así que podía sentir claramente la calidez única y la fragancia tenue y elegante de la chica que estaba a su lado. Mayumi-senpai, me has traído hasta aquí. ¿Hay algo importante que quieras comentar? Mairo mantuvo la compostura. Mayumi era muy parecida, no mostraba ni cautela ni timidez y seguía tan serena como siempre. Solo el tenue tinte rosado en las puntas de sus orejas la delataba, aunque desde el ángulo de Mairo, era imposible verla. Mairo-kun, tengo algo muy importante. Espero que te unas a la competencia de las 9 escuelas de este año como parte del equipo de técnicos mágicos. Interrogación de cierre. La invitación de Mayumi fue entregada con total seriedad. Cuando ella se giró para mirarlo, el roce de sus ropas creó un sonido extrañamente íntimo. Al escuchar esas palabras en ese tipo de entorno, incluso alguien tan imperturbable como Mairo no pudo evitar conjurar mentalmente algunos signos de interrogación. ¿Hablas en serio? ¿Viniste hasta la biblioteca para emboscarme solo para invitarme a ser técnico mágico? ¿Y en un entorno y una actitud tan ambiguos? Si no hubiera sabido que Mayumi era una persona adecuada, podría haber sospechado que se trataba de algún tipo de trampa y haber llamado a la policía. Pero en ese momento no tenía energía para pensarlo. Así que fue directo al grano. ¿Puedes decirme por qué tengo que ser yo? Honestamente, el trabajo de un técnico mágico era ayudar a los participantes de la competencia de 9 escuelas con los ajustes de CAD. Para ese tipo de trabajo, Tatsuya sería el candidato más adecuado. No había ninguna razón para que le tocara a él, en realidad, sobre eso, fue Tatsuya-kun quien te recomendó. Interrogación de cierre. ¿Podrías repetirlo? No creo haberte oído bien. Comentarios. 0 comentarios. Votar capítulo 34. 34 Broma fallida, contraataque en su lugar. Bonus, la secuencia de acontecimientos fue en realidad bastante simple. Debido al énfasis actual en las habilidades prácticas, muy pocos estudiantes buscan tecnología de ingeniería mágica. Incluso entre aquellos competentes en la teoría de la ingeniería mágica, solo unos pocos son verdaderamente capaces. Así, inevitablemente se encontraron en una situación delicada con escasez de técnicos, lo que le dio un dolor de cabeza tanto al consejo estudiantil como a la alianza de clubes. Pero justo en ese momento, Watanabe Mari recordó de repente algo que Mairo había dicho meses atrás mientras ajustaba un CAD. Había mencionado que todas sus habilidades las había aprendido de su propietario y que no había estado estudiando durante mucho tiempo, pero sus habilidades de afinación eran notablemente sobresalientes. ¿Quién era el propietario de Mairo? Naturalmente, eran los hermanos Shiba, y Mayumi lo recordaba muy claramente. Así que invitaron a Tatsuya a unirse al equipo de técnicos de ingeniería mágica. Sin embargo, tras unirse, propuso que Mairo también se uniera.
Usando el razonamiento de que las habilidades de Mairo no eran menores que las suyas, lo arrastró al lío. Y así, Mayumi, actuando como representante, vigiló la biblioteca, lo que condujo a la escena que se desarrollaba ante ellos ahora. Así son las cosas. Mayumi hizo girar un mechón de cabello alrededor de su dedo, jugando con él distraídamente. Aunque hablaba tan casualmente, en realidad se sentía un poco culpable por dentro. Ella sabía desde el principio que las habilidades de Mairo para optimizar el CAD eran excepcionales y que esta responsabilidad no debería haber recaído sobre Mairo en primer lugar. Al fin y al cabo, como participante ya estaba bastante ocupado. Pero no había manera de evitarlo. El equipo técnico tenía una grave escasez de personal y no podían soportar dejar pasar a un ingeniero mágico a quien incluso Kitayama y Tatsuya elogiaban tanto. Al no tener otra opción, recurrieron a medidas desesperadas. Tratar a un caballo muerto como si aún estuviera vivo. Entonces, Mairo-kun, ¿nos ayudarás? Mayumi puso una expresión lastimera, e incluso alguien tan inmune al encanto como él sintió un ligero aleteo en el pecho. Suspiró con impotencia. De acuerdo, me encargo. Pero tengo energía limitada. Solo puedo encargarme de la optimización CAD para 3 personas. Además, la confianza entre un ingeniero mágico y un mago es crucial durante los ajustes de CAD. Deben cooperar incondicionalmente sin la menor resistencia. Así que, personalmente, elegiré a esos 3. ¿Te parece bien? No era él quien buscaba excusas. Su energía realmente era limitada y, además, el ajuste del CAD era una molestia. Para la competición de las 9 escuelas, los ingenieros mágicos no solo eran responsables de los CAD. También debían supervisar el entrenamiento y las estrategias de combate de los competidores. En cuanto a la selección personal de los candidatos, además de ser marginado por los estudiantes de primer curso, la razón principal fue que no quería optimizar los CAD para estudiantes varones. Declararlo de antemano evitaría problemas posteriores. Mayumi estuvo de acuerdo de inmediato. Por supuesto, no hay problema. Pero tú lo sabes. Su tono cambió repentinamente mientras hacía pucheros dramáticamente y su esbelto cuerpo se balanceaba ligeramente. Aunque estás sentado hombro con una belleza como yo, Mairo-kun, no muestras absolutamente ninguna intención de hacer ningún movimiento. Lo siento mucho. Una hermana mayor como yo, con una figura infantil, no se compara en absoluto con Mibu-chan. Mairo. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Se quedó mirando fijamente a la mujer mayor que había cruzado los brazos y ahora se retorcía coquetamente. En el proceso, sus cuerpos inevitablemente se rozaron entre sí. Este repentino giro de los acontecimientos casi le provocó un latigazo cervical. ¿Figura infantil? Ni de lejos. Mayumi era algo bajita, no llegaba ni a los 160 centímetros, pero difícilmente podría describirse como una niña. Al contrario, poseía una silueta esbelta y madura, con curvas perfectas. Sin embargo, al observar el comportamiento de su superior, Mairo esbozó una sonrisa burlancia. Luego extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Mayumi, sujetándola firmemente, aunque se retorcía. Su mirada se encontró con la de sus ojos color vino tinto. ¿Podría ser que el presidente del consejo estudiantil esperaba que te hiciera algo? Preguntó, acortando lentamente la distancia entre ellos hasta que sus respiraciones y calor corporal se hicieron inconfundiblemente palpables. ¿No es cierto? Alguien como Mibu, esa belleza de Kendo, encajaría mejor contigo, ¿verdad? Replicó Mayumi, aparentemente ajena a su presencia, mientras hacía pucheros. Incluso con una belleza como yo sentada aquí, te resulta completamente indiferente. Aunque no estaba seguro de cómo habían llegado las cosas a ese punto, Mairo comprendió de repente. Mayumi parecía estar celosa. ¿Sería porque últimamente había pasado tanto tiempo con Sayaka y no había interactuado mucho con ella? No sabía la razón exacta, pero eso no le impidió sentirse travieso. Inclinándose, le susurró al oído. La razón es simple. No soy exhibicionista. No le insinuaré nada a una mujer delante de las cámaras de vigilancia. Acabaría en la cárcel. Mayumi se quedó paralizada, luego giró la cabeza para ver la cámara de seguridad detrás de ellos. Su expresión se tornó nerviosa al instante, mirando a su alrededor con nerviosismo. Bueno, ¿y si no hubiera cámaras ni nadie vigilando? Digamos, si fuéramos solo nosotros dos, reservando una habitación de hotel juntos. Esa es una propuesta muy atrevida. Nunca esperé que mi senpai tuviera esos pensamientos, rió Mairo. Pero si me sirven carne directamente en la boca,
¿Cómo podría negarme? Te devoraría sin dudarlo, sin dejar rastro. Con una serie de chasquidos frenéticos, Mayumi, ahora roja como un tomate, se pegó a la pared, luciendo completamente indefensa y lastimosamente adorable. Intentó distanciarse lo máximo posible de Mairo en el reducido espacio. Pero Mairo no tenía intención de dejar que su traviesa senpai se escapara. Se acercó, cortándole la vía de escape antes de hablar bajo su mirada atónita. Justo así. Al momento siguiente, Mayumi sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su aliento abrasador le rozó el rostro, y una sensación desconocida se apoderó de sus suaves labios color cereza. Mairo la saboreaba como buen vino, con un toque dulce y un ligero toque de menta. En ese instante, la mente de Mayumi explotó en shock. Increíble. Ella solo había querido burlarse un poco de su adorable kawaii. Pero, ¿quién habría pensado que él sería tan atrevido y la obligaría a besarla? Mi primer beso, así como así. Sus hermosas mejillas se sonrojaron, como si estuvieran a punto de gotear sangre. MMMMMMM. Tras lo que pareció una eternidad, Mayumi finalmente volvió a la realidad. Consiguiendo fuerzas de quién sabe dónde, lo apartó de un empujón. Mairo. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Balbuceó, apenas capaz de articular palabra. ¿No era esto exactamente lo que esperabas, senpai? Mairo-kun ya tiene a mi senpai, y este también fue mi primer beso, ¿no dijiste que no te acercarías a las mujeres bajo vigilancia? Se sintió completamente engañada. A pesar de sus atrevidas bromas anteriores con Mairo, en realidad ella era extremadamente inocente de corazón. Como esos veteranos de internet que se convierten en un desastre incómodo en la vida real. Sin embargo, Mairo permaneció en silencio, simplemente sonriendo. En verdad, ya había hackeado la vigilancia con magia al entrar a la sala de lectura privada. No por ningún motivo inapropiado con este senpai. Simplemente porque no le gustaban los equipos de vigilancia. Siempre le recordaba aquellos días miserables en el cuarto instituto de investigación. En cuanto al primer beso, para él fue lo mismo. Ese fue su primer beso del día. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 35. 35 Los problemas de Mayumi, bonus, Mairo se unió con éxito al equipo de técnicos de ingeniería mágica. Aunque su bienvenida no fue particularmente cálida, esto era de esperar. Los tres candidatos que seleccionó fueron Saegusa Mayumi, Watanabe Mari y Kitayama Shizuku. Un tanto inesperado, pero razonable. Después de todo, entre los participantes del concurso de 9 escuelas, conocía a pocas personas, y mucho menos a aquellas que no tenían mala voluntad hacia él. Prácticamente se podrían contar con una mano. Sin embargo, Mari tenía curiosidad de saber por qué la había elegido a ella y a Mayumi. Entre los de primer año, Onoka y Miyuki también se llevaban bien con él. La razón era sencilla. Shizuku se especializaba en magia de vibración, el K de Mayumi lo había manejado personalmente y Mari era una ocurrencia posterior. Cualquiera de estos tres era más fácil que la magia de luz de Onoka o el K especialmente afinado de Miyuki. En cuanto a Mayumi, sus mejillas permanecieron sonrojadas, su mirada vagando, incapaz de encontrar sus ojos. Ese maldito Mairo-kun es demasiado atrevido. Mayumi infló sus adorables mejillas como un pez globo, pero recordar lo que sucedió en la sala de lectura la hizo sonrojarse incontrolablemente. Después de una breve reunión de motivación, finalmente llegó el 1 de agosto, el comienzo de las vacaciones de verano, marcando el día de partida para la competencia de las 9 escuelas. Aunque el primer partido fue el 3 de agosto, los competidores siempre llegaban temprano a los dormitorios para los ajustes finales y el entrenamiento. El autobús de First High había estado esperando en el estacionamiento durante algún tiempo. A pesar de haber pasado la hora de salida prevista, estaban esperando a una persona, lo siento tilde. La alegre disculpa vino acompañada del sonido de unas sandalias que repiqueteaban a lo lejos. Mari, que había levantado una sombrilla para protegerse del sol, Tatsuya manejando la lista y Mairo, que había salido a tomar aire y estaba sentado en los escalones del autobús, se giraron hacia la voz. Pero sus expresiones diferían. Mairo permaneció tan tranquilo como siempre. Mari suspiró impotente con una sonrisa. Y Tatsuya comprobó silenciosamente un nombre en su terminal antes de decir: Watanabe-senpai, ya están todos. Regresaré al autobús del equipo técnico. Está bien, gracias. Después de que Mari tomó la terminal, Tatsuya se giró y caminó hacia el autobús de ingeniería detrás de ellos.
Tatsuya es realmente obediente, permaneció bajo el sol abrasador durante tanto tiempo cuando podría haber esperado en el auto, murmuró Mairo suavemente mientras observaba la figura que se alejaba. Pero al segundo siguiente, Watanabe-senpai le dio un ligero golpe en la cabeza. ¿No es eso porque te negaste a tomar el control y le dejaste el trabajo a Shiba-kun? No es mi culpa. Mairo extendió las manos con impotencia y dijo. Watanabe-senpai, ya sabes cómo son esos chicos del primer curso, especialmente ese tipo Morimori-chun, realmente la tiene tomada conmigo. Si yo estuviera a cargo de pasar lista, ¿quién sabe qué tipo de caos se desataría? En realidad, esa fue solo su excusa. La verdad era que simplemente quería vengarse un poco de Tatsuya. A pesar de tener habilidades de ingeniería tan fuertes, Tatsuya lo había arrastrado, a un simple aficionado, a este lío, aumentando innecesariamente su carga de trabajo. Se llama Morisaki-shun. En serio, recuerda bien los nombres de las personas y deja de cambiarlos sin pensar. Mari se golpeó la cabeza con enojo unas cuantas veces más antes de detenerse cuando la figura se acercó, cruzando los brazos. Mayumi, llegas tarde. Lo siento, lo siento. Aunque el intercambio de culpas y disculpas entre ellos fue breve, Mayumi todavía hizo todo lo posible para transmitir su pesar. Algo inesperado ocurrió en casa, lo que provocó que ella llegara con 1 hora y media de retraso. Sin embargo, Mayumi-senpai, ¿no te habrás pasado todo ese tiempo eligiendo ropa en casa? He oído que las chicas tardan tanto solo en maquillarse, una mirada más cercana lo confirmó. Hoy, Mayumi no solo llevaba maquillaje ligero, sino que también vestía de manera diferente a lo habitual. No con el uniforme de la primera preparatoria, sino con ropa casual como Mari. Después de todo, hoy solo era el día de mudarnos al dormitorio, sin eventos formales ni obligación de usar uniformes. Llevaba un vestido amarillo pálido, sin mangas y con hombros descubiertos, cuya suave tela de gasa se ajustaba a su esbelta figura y delineaba sus elegantes curvas. Sus brazos frescos y hermosos estaban expuestos mientras sostenía suavemente el ala ancha de su sombrero para el sol. Combinado con su pequeña estatura, exudaba el encanto inocente de una chica de al lado. HMPH, Mairo-kun, si sigues diciendo cosas así, nunca encontrarás novia. Su lindo rostro bajo el sombrero para el sol se hinchó ligeramente mientras lo miraba fijamente, sus mejillas teñidas con un ligero rubor. Mairo estaba acostumbrado a esta reacción. Desde aquel día en la sala de lectura, Mayumi se sonrojaba inexplicablemente cada vez que lo veía. ¿En serio? No lo creo. Él sonrió significativamente. Pero Mayumi lo malinterpretó. Mientras él se refería a Mibusa Yaka, ella pareció pensar que se refería a ella. Al instante, sus lóbulos de las orejas, que parecían jade, se tornaron de un suave color rosa mientras se daba la vuelta con un silencioso bufido. HMPH, lo sabía. Ahora te ignoro. Está bien, Mayumi. Si quieren coquetear, tendrán tiempo de sobra. Deberíamos irnos ya. Mari observó a ambos con exasperación, golpeándose ligeramente la sien con su terminal. Ante la insistencia de Watanabe-senpai, Mairo subió al autobús y encontró una fila de asientos vacía para sentarse. Pero al poco tiempo, un leve aroma floral llegó hasta nosotros. Mayumi en realidad había tomado asiento a su lado. Mayumi-senpai, ¿no deberías estar sentada adelante? ¿Por qué te aprietas aquí conmigo? ¿No tienes curiosidad de saber por qué llegué tarde? La razón por la que llego tarde hoy es completamente culpa tuya, Mairo-kun. En lugar de responder a su pregunta, Mayumi dijo algo completamente desconcertante, dejándolo completamente confundido. Hace apenas 3 horas, la casa Saegusa recibió de repente 2 invitados inesperados. Los hermanos Itsuma. El jefe de familia Mio y su hermano menor Hirofumi. Su propósito era simple. Una vez más, vinieron a discutir el acuerdo matrimonial entre Hirofumi y Mayumi. Pero por alguna razón, su actitud era mucho más agresiva que antes. Insistieron con una firmeza sin precedentes en que Mayumi se casara con Hirofumi, prácticamente exigiendo que lo hicieran ese mismo día. No fue hasta conversaciones posteriores que la verdad salió a la luz. Mio había oído hablar de Mairo y de los rumores de que Mayumi se estaba acercando a él, lo que motivó esta visita. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 36. 36 Un asalto repentino, bonificación. Aunque Mio había sido enérgica, la negativa de Mayumi fue igualmente rotunda. Con Saegusa Koichi mediando y calmando hábilmente la situación, los hermanos Itsua finalmente no tuvieron más opción que irse, por ahora.
Después de todo, Mio era uno de los 13 apóstoles, un auténtico mago de clase estratégica y miembro de los 10 clanes maestros, con fuertes lazos con la familia Saegusa. Había que salvar algunas apariencias. Aún así, después de escuchar la explicación de Mayumi, la expresión de Mairo se volvió extraña, aunque finalmente aceptó su razonamiento. Si lo pones así, supongo que es en parte mi culpa, pero Mayumi-senpai, ¿de verdad te desagrada tanto Itsuha Hirofumi? No es que no me guste. Mayumi sonrió con preocupación. Siempre lo he visto como un hermano mayor. No hay ningún sentimiento romántico en él. Pero Mio-san insiste en que lo haga. Entonces, ¿qué quieres que haga? Preguntó Mairo sin rodeos. ¿En serio? ¿Me ayudarías? Mayumi lo miró, sorprendida y esperanzada a la vez. Por supuesto. No era un idiota, ni su inteligencia emocional era tan baja como algunos podrían pensar. Si su senpai estaba compartiendo esto con él, claramente quería su ayuda de alguna manera. Y la verdad es que él no quería ver a esta encantadora senpai casada con alguien a quien no amaba. Especialmente no después de que ya habían compartido su primer beso. Entonces, Mairo-kun, si tienes tiempo después de la competencia de las 9 escuelas, ¿podrías venir a mi casa? Mi padre quiere conocerte. Su voz era apenas un susurro, las palabras estaban destinadas solo a él. Su rostro ardía de un rojo carmesí, como si estuviera en llamas. Pero debajo de todo eso, la ansiedad la carcomía. ¿Qué pasaría si Mairo-kun se negara? Y su padre, Saegusa Koichi, quería traer a Mairo a la familia Saegusa. ¿Qué pasaría si él no quería eso? O peor aún, ¿qué pasaría si ella no le agradaba en absoluto? Las mujeres tendían a pensar demasiado y a preocuparse por cualquier pequeña posibilidad. Aunque Mairo no pudo descifrar los pensamientos de Mayumi, reconoció la preocupación en su expresión. Entonces extendió la mano y la apoyó sobre su cabeza, tal como solía hacer con Miyuki, y le acarició suavemente el cabello. No te preocupes, senpai murmuró. Te lo prometo. Además, olvidé mencionarlo antes. Senpai, te ves hermosa hoy. Ese atuendo te queda perfecto. El último comentario no solo tenía la intención de consolar a Mayumi. Ella realmente lucía deslumbrante. Un vestido de verano que dejaba al descubierto sus brazos y sus delicados hombros. El largo de la falda también era diferente de lo habitual, subiendo por encima de las rodillas. Sus esbeltas pantorrillas de color blanco jade combinadas con sandalias de tacón alto eran un deleite para la vista. Y su comportamiento elegante y equilibrado era como el de una joven mimada. Oh, espera, ella era la joven dama de la familia Saegusa. En serio. Gracias. Su tono sorprendido, combinado con una expresión ligeramente tímida, era una combinación perfecta. Pero interiormente, como Mairo había aceptado, sintió una oleada de alivio, y cuando lo miró, la necesidad de burlarse de él resurgió. Habría sido perfecto si hubieras sido un poco más tímido al elogiarme. La muchacha 2 años mayor que él lanzó una tímida mirada hacia arriba mientras se inclinaba, cubriendo con sus brazos los picos expuestos de su pecho. Aunque pequeña, sus pechos de tamaño mediano, presionados entre sí por sus brazos, revelaban un escote atractivo. Sin mencionar que la postura un tanto incorrecta de Mayumi al sentarse hacía que sus muslos fueran apenas visibles debajo del vestido de verano. Aunque sus piernas permanecieron perfectamente presionadas juntas, fue suficiente para despertar la curiosidad sobre lo desconocido. Su exhibición íntima en la parte trasera del autobús atrajo instantáneamente innumerables miradas envidiosas y celosas. Resentimiento hacia el presidente del consejo estudiantil por seducir y burlarse de Mairo, y el deseo de tomar su lugar y disfrutar del servicio del presidente. Entre ellos, el vicepresidente, Hattori Anzou, fue el más intenso. Si las miradas pudieran materializarse, Mairo habría sido quemado hasta las cenizas incontables veces. Peligro. En ese momento, Chiyoda Kannon, una hermosa aunque algo marimacha estudiante de segundo año sentada al frente, de repente dejó escapar un grito inusual. Al oír su voz, casi todos los que estaban en el autobús se giraron para mirar por la ventana hacia el carril opuesto. Un vehículo grande, aunque más pequeño que su autobús, un todoterreno, que circulaba por el carril contrario patinó hacia un lado, esparciendo chispas por la carretera. Alguien gritó que se había reventado un neumático. Otro sugirió emocionado que podría haberse soltado. Sus voces carecían de cualquier sensación de crisis. El carril contrario de la autopista estaba completamente separado por resistentes barandillas. En circunstancias normales un accidente allí no les afectaría. Para sus jóvenes ojos, el incendio del otro lado del camino era simplemente un espectáculo emocionante.
Pero eso solo duró un breve momento, este instante. Auge. De repente, el vehículo desafió la física, se elevó por los aires como si hubiera salido disparado hacia arriba y se estrelló contra su carril. Las llamas lamieron su superficie mientras se precipitaba hacia su autobús a una velocidad aterradora. Como un rey de 100 toneladas cargando a toda velocidad. Afortunadamente, el conductor del autobús tenía suficiente experiencia para manejar la situación. Un frenado brusco hizo que todos salieran disparados hacia adelante por inercia. Aunque algunos estudiantes se golpearon la cabeza por no llevar cinturones de seguridad, los autobuses se detuvieron prácticamente ilesos. Apártalo. Desaparecer. Basta. Los estudiantes en el autobús se pusieron de pie uno tras otro, listos para usar su contramagia para detener el vehículo que se aproximaba. Idiotas, paren. Mary inmediatamente gritó, tratando de detenerlos. En una situación como esta, bastaría con que una sola persona usara magia para resolverla. Pero la explosión simultánea de tantos hechizos era un problema grave. La activación aleatoria de varias magias desató fuerzas caóticas que alteraron los eventos, todas dirigidas a un solo objetivo en un instante. Esto provocaría que todos los hechizos interfirieran entre sí, lo que provocaría un accidente aún mayor. Sin embargo, cuando Mary intentó intervenir, ya era demasiado tarde. Morisaki Shun, quien se destacaba en la magia de fuego rápido, ya había iniciado su secuencia de activación, y los demás casi habían terminado también. No había forma de revertirla ahora. Alrededor del vehículo en llamas, una contramagia multicolor se arremolinaba en el aire. Un desastre imprevisto ya era inevitable. Al menos, eso era lo que Watanabe Mari, Jumonji Katsuto e incluso Saegusa Mayumi creían. Pero en ese momento, la contramagia que estaba a punto de completarse o ya se había completado se disipó de repente. Fue como si un cristal hubiera sido destrozado por una piedra. Inmediatamente después, el vehículo en llamas se convirtió en polvo molecular y desapareció sin dejar rastro. Al darse la vuelta, vieron a Mairo de pie, sosteniendo un cat negro puro con forma de pistola en la mano. La luz sion que lo rodeaba dejaba claro que él era quien había lanzado el hechizo. Una vez hecho esto, Mairo devolvió tranquilamente el CAD a su bolsillo. Al ver a los estudiantes atónitos mirándolo, sonrió levemente y dijo: No hace falta que me lo agradezcas. Solo fue un pequeño favor. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 37. 37 terroristas otra vez. Mairo-kun, ese hechizo que acabas de usar, ¿no era dispersión de Gram? Mayumi preguntó en voz baja. A estas alturas, ya había presenciado demasiados milagros realizados por Mairo, por lo que ya nada podía sorprenderla. Incluso si Mairo usara de repente un hechizo de clase estratégica mañana y ascendiera como el 14º apóstol, ella no se inmutaría. Era como si no hubiera magia que no pudiera usar. Sin embargo, esta vez, fue Mairo el que se sorprendió. Miró a Mayumi con asombro y dijo: No esperaba que supieras de gran dispersión, senpai. Aunque la estructura de gran dispersión era simple, era una magia no sistemática, por lo que no mucha gente estaba familiarizada con ella. En la escuela, aparte de Jumonji Katsuto, solo Tatsuya podía usarlo. Desafortunadamente, lo que usé no fue gran dispersión, sino gran demolición, explicó Mairo encogiéndose de hombros. Aunque los nombres de los dos hechizos diferían solo en un carácter y ambos eran magia no sistemática, eran mundos fundamentalmente diferentes. Gran dispersión comprimió grupos de sion en bloques y los disparó directamente al objetivo sin pasar por la dimensión de información, destruyendo los cuerpos de información de sion unidos al objetivo, incluidas las secuencias de activación y las fórmulas mágicas utilizadas para registrar hechizos. Aunque estaba clasificado como mágico, en esencia era solo un proyectil sion, carecía de una fórmula mágica que alterara los eventos. Gran Demolition, por otro lado, exponía la estructura de la información a través de la secuencia de activación, permitiendo al lanzador leerla y borrarla mediante la observación, descomponiendo esencialmente la fórmula mágica que construía el hechizo en grupos de sion sin sentido. Si bien Gran Dispersión era más cómodo de usar, en términos de efectividad no podía compararse con Gran Demolition. Después de todo, este último era considerado un hechizo que nunca podría alcanzar una aplicación práctica. Sin embargo, después de escuchar su explicación, Mayumi quiso retractarse de sus palabras anteriores. Su visión del mundo había sido trastocada una vez más. Especialmente después de escuchar el relato detallado de Mairo. En otras palabras, en ese breve momento, Mairo había leído casi 7 secuencias de activación mágica y las había descompuesto todas a la vez.
No puedo creer que seas capaz de algo así. Mayumi no pudo evitar sonreír con ironía. Fue aterrador más allá de toda comprensión. Cualquiera que se convirtiera en su oponente en la competencia de las 9 escuelas tendría que rezar para tener suerte. Incluso Ichihou Masaki de la tercera preparatoria probablemente no sería la excepción. Ante esto, Mairo simplemente sonrió sin responder. Gran parte de esta habilidad se la debía al cuarto instituto de investigación y a Tatsuya. De ellos, había adquirido la técnica Flashcast y métodos para fortalecer su dominio del cálculo mágico. Su cerebro era como un grimorio que registraba todas las fórmulas y conocimientos mágicos, lo que le permitía leer directamente y omitir el tiempo necesario para construir secuencias mágicas, logrando así una ejecución mágica de alta velocidad. Combinado con la habilidad de sus ojos espirituales para leer cuerpos de información, así era como podía realizar hazañas tan exageradas. De esta manera la crisis fue superada sin mayores incidentes. Dentro del vehículo, aparte de unos cuantos individuos heridos con las frentes enrojecidas por los golpes, solo se oía la voz de regaño de Watanabe Mari hacia sus subordinados. Chiyoda Kannon, quien había sido la primera en activar la magia imprudentemente, ahora encogió su cuello como una codorniz. ¡Wow! Pero reaccioné más rápido. Simplemente no esperaba que otros reutilizaran la magia. La excusa de Kannon hizo que Morisaki-sun y los demás bajaran la cabeza avergonzados. Varios otros también tenían expresiones incómodas. Katsuto y Mayumi ya habían salido para inspeccionar la escena del accidente. Como el vehículo estaba en estado de descomposición, en el suelo solo quedaba un cadáver carbonizado e irreconocible. Mairo, todavía sentado en el coche, también miraba el cadáver, pero su mirada tenía un significado profundo. Se siente, esto no parece un accidente. La policía llegó inusualmente rápido después del incidente. Sabiendo que eran víctimas y participantes del concurso de las 9 escuelas, las autoridades solo tardaron unos 30 minutos en despejar el lugar y tomarles declaraciones antes de dejarlos ir. Sin embargo, debido al retraso en la salida y al accidente en la carretera, no llegaron a su alojamiento, un hotel militar, hasta la tarde. Normalmente reservado para funcionarios civiles, visitantes o altos oficiales extranjeros que asisten a conferencias internacionales y sus comitivas, el hotel se puso a disposición temporalmente de estudiantes y personal escolar durante la competencia de las 9 escuelas. Dicho esto, el servicio no fue precisamente meticuloso. Al ser una instalación militar, no había valet parking ni recepcionistas exclusivos. Por lo general, el personal de la base se encargaba de estas tareas, pero como la competencia de las 9 escuelas era un evento de secundaria, los estudiantes tenían que manejar su propio equipaje. La maquinaria grande en los vehículos de ingeniería se usaría directamente en el lugar, por lo que no era necesario descargarla, pero era necesario llevar herramientas más pequeñas y cada al interior para realizar ajustes finos. Mairo, aunque solo era un ingeniero mágico temporal y nominal, no pudo escapar al destino de ayudar a mover equipo. Ah, estoy exhausto, Mairo se quejó mientras se estiraba. Pero cuando llegó a la entrada del hotel, casualmente se encontró con Miyuki, quien parecía estar discutiendo algo con Tetsuya. Oigan, ¿de qué están hablando? Se ven muy felices, bromeó Mairo mientras se acercaba. De nada. Aunque inicialmente se alegró de verlo, las mejillas de Miyuki se inflaron ligeramente con fastidio ante su repentina burla. Mi hermano y yo estábamos comentando el accidente que tuvimos hace un rato en la carretera. Mi hermano dijo que el incidente podría no haber sido un accidente. ¿Oh? Miró a Tatsuya, quien asintió en señal de confirmación. Sí, la forma en que ese coche rebotó fue antinatural. Aunque ya no quedan rastros, creo que se usó magia a pequeña escala con mínima potencia al instante. Es una técnica avanzada que no deja restos de psiónicos de la secuencia mágica. Es probable que el perpetrador fuera un agente encubierto con formación profesional, pero es una pena que un ataque suicida así lo considere prescindible. Entonces tú también lo notaste. Después de escuchar esto, Mairo miró a Tatsuya con renovado respeto. ¿Podría ser, Mairo-nii, tú también lo notaste? Preguntó Miyuki sorprendida. Es difícil no darse cuenta, dijo Mairo encogiéndose de hombros. Usar magia tan descaradamente, por pequeña que sea, es tan obvio como tener piojos en la cabeza de un hombre calvo. Pero no pude adivinar su identidad. Por lo que dijiste, Tatsuya, probablemente sean terroristas otra vez. ¿Como los de Blanche? Diferente, Tatsuya negó con la cabeza. Probablemente más avanzado que Blanche. TCH. Mairo chasqueó la lengua ante esto. Problemas tras problemas.
El incidente de Blanche ni siquiera se había calmado del todo después de unos meses, y ahora la competición de las 9 escuelas estaba en la mira. ¿La primera escuela secundaria está maldita o algo así? A donde quiera que van, los problemas los siguen. Así que Mairo Nii y su hermano ya lo habían notado. Solo Miyuki no sabía nada de esto y no podía hacer nada. Miyuki estaba abatida por no haber podido ayudar en absoluto. Al mismo tiempo, sus hombros temblaron ligeramente de ira por las despreciables acciones de los atacantes. ¡Qué gente tan vil! Bueno, no se puede evitar. Miyuki, solo puedes ver el presente. No puedes ver el pasado, así que es normal que no te hayas dado cuenta. Mairo colocó su gran mano sobre su cabeza, acariciándola suavemente mientras la consolaba. Además, conmigo y Tatsuya aquí, no hay necesidad de sentirse triste por asuntos tan pequeños. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 38. 38. Tus atuendos son bastante atrevidos ahora que sabían de la amenaza potencial, los siguientes pasos eran simples. Como el primer intento fracasó, seguramente habrá un segundo. Solo necesitaban preparar sus defensas y esperar el siguiente ataque. Luego agárralos por sus pequeñas colas y sigue el rastro para eliminar esta escoria. Sin embargo, al entrar al hotel, se encontraron con otra figura inesperada. Yao Tilde era Erika. Estaba sentada en un sofá junto a la pared, saludándolos con la mano. Su aspecto impactante, combinado con su pelo corto y ardiente, la hacían especialmente llamativa. Ha pasado una semana. ¿Cómo has estado? Podría estar mejor. He estado un poco ocupado con demasiados problemas, se quejó Mairo mientras se dejaba caer a su lado. Aunque Erika se quejó del calor y le dijo que se alejara, no lo apartó. Aparentemente aceptan esto como su dinámica habitual. Además, le interesaba aún más el problema que Mairo mencionó. Era su fuente de diversión. Así que tomó la iniciativa de preguntar. ¿Pasó algo en el camino? Llegas muy tarde. La primera escuela secundaria no era la más cercana al lugar de la competencia de las 9 escuelas, pero tampoco era la más lejana. Sin embargo, todas las demás escuelas ya habían llegado, mientras que ellos apenas aparecían por la tarde. Algo debió haber sucedido. Mairo no dudó en explicarlo, describiendo su encuentro en el camino hacia Erika, incluidos sus descubrimientos y especulaciones y los de Tatsuya. Sin embargo, después de escucharlo, la mirada de Erika hacia él se volvió bastante peculiar, o más precisamente, hacia la primera preparatoria. Oye, ¿no crees que la primera preparatoria está maldita o algo así? ¿Por qué atraen terroristas donde quiera que van? El incidente de Blanche no ocurrió hace mucho tiempo, y ahora otro grupo terrorista los tiene en la mira. Es como subir de nivel en un juego y luchar contra jefes uno tras otro. Si esta fuera una novela ligera de la vieja escuela, First High sería sin duda la protagonista, ¿verdad? El comentario sarcástico de Erika reflejó perfectamente sus pensamientos internos. No importa, mejor no hablemos de eso. ¿Y tú, Erika? ¿Por qué estás aquí? Mairo giró la cabeza para mirar más de cerca a la chica que estaba a su lado. El atuendo de Erika hoy era un tanto atrevido para los estándares de esta época. En realidad llevaba pantalones cortos en la mitad inferior, sin medias que cubrieran sus piernas en absoluto. En cambio, sus piernas largas y suaves como el jade estaban descaradamente expuestas, cruzadas casualmente. Sus delicados pies, semejantes a perlas, colgaban en sandalias tejidas y se balanceaban suavemente sin preocupación. Su mitad superior estaba vestida con una camisola rosa que dejaba al descubierto sus fragantes hombros. Este atuendo le sentaba de maravilla a la personalidad atrevida de Erika. Al fin y al cabo, durante las clases de educación física, una vez se atrevió a rescatar una reliquia antigua, unos pantalones bombachos obsoletos desde hacía más de medio siglo, y los usó sin dudarlo. En su momento causó un gran revuelo. Oye, ¿qué estás mirando? Erika tenía la naturaleza traviesa de un bromista, siempre deleitándose en burlarse de los demás. Incluso cuando se enfrentaba a Mairo, que siempre lograba superarla en maniobras, ella no era diferente. Al igual que ahora, ella se movió ligeramente más cerca de él, y el leve aroma de su perfume llegó hasta él. Sus ojos ligeramente curvados eran tan astutos como los de un zorro, y junto con sus rasgos mestizos, que ya exudaban un encanto fascinante, habló en un tono burlón. ¿Te fascina mi atuendo? Eso no sirve. Todavía tienes a Sayaka, ¿sabes? Con eso, Erika mostró una sonrisa traviesa e inmediatamente puso distancia entre ellos. Hipnotizada es una expresión exagerada, pero atrevida. Te sienta bien y te ves hermosa. Como una jovencita adinerada de vacaciones.
Oh, espera, ella era una señorita. Pero aún no has respondido a mi pregunta. ¿Por qué estás aquí? Por supuesto que vine a animarte. Al ver que no mordía el anzuelo, Erika dejó de lado sus bromas y respondió directamente. Pero la competición no empieza hasta pasado mañana. Como espectadora, Erika llegó un poco temprano. Aunque esta noche hay un banquete de las 9 escuelas, te recuerdo que eres un forastero. No podrás colarte en el lugar. HMPH, sabía que dirías eso. Pero hoy, somos expertos. ¿Nosotros? Mairo frunció el ceño, sintiendo algo inusual. Y al segundo siguiente, oyó voces familiares que se acercaban. Al girar la cabeza, vio a Mibu Sayaka y Shibata Mizuki aparecer en el vestíbulo, charlando y riendo mientras caminaban. ¿Ves? Incluso traje a tu amada Sayaka conmigo. Erika le dio un ligero codazo en el brazo, con el rostro lleno de burla juguetona. Sayaka también notó su mirada. Al girarse y verlo allí, se iluminó de inmediato y corrió hacia él, exclamando con alegría. Ah. Mairo-kun, sabía que estarías aquí. Tú también viniste, Sayaka. Y Mizuki, ¿cuánto tiempo sin verte? Naturalmente, se alegró de ver llegar a su novia oficial. Sin duda Erika había movido algunos hilos con su familia para conseguir una estancia en ese hotel de instalaciones militares. Pero, ¿por qué dijiste sabía que estarías aquí? Nos acabamos de encontrar con Tetsuya y Miyuki, y fue Miyuki quien nos dijo que estabas aquí. Mizuki tomó el control de la conversación. Sin embargo, fue precisamente por la repentina intervención de Mizuki que notó los atuendos inusualmente llamativos que las dos chicas llevaban hoy. Así es. Mairo nunca se anduvo con rodeos. Pero no se le podía culpar. Sus atuendos eran realmente llamativos. Sayaka, como siempre, tenía su cabello atado en una cola alta, los mechones oscuros se balanceaban ligeramente con sus movimientos, las puntas brillaban débilmente bajo las luces brillantes, emitiendo una vibra enérgica. Una sencilla camiseta blanca de manga corta estaba metida casualmente en unos jeans azul claro de cintura alta, acentuando su delgada cintura y sus largas piernas. Con más de 160 centímetros de altura, y combinado con este atuendo, lucía excepcionalmente alta y aplomada. Sumado a la confianza que había recuperado, irradiaba un aura refrescante y elegante. Sin embargo, el atuendo de Mizuki de alguna manera rivalizaba con el estilo audaz de Erika. Un top de tirantes finos combinado con una falda de color sólido que terminaba bastante por encima de las rodillas, junto con sus impresionantes atributos, la hicieron aún más llamativa que la modelo Erika. Desafortunadamente, la naturaleza tonta de Mizuki significaba que ella era completamente ajena a las miradas que la rodeaban. Que Mizuki usara algo así en público, y más aún en un lugar como este, solo podía significar una cosa. Sin duda era obra de Erika. Sin embargo, cuando se enfrentó a su mirada penetrante, Erika fingió ignorancia, giró la cabeza y silbó inocentemente como si no tuviera nada que ver con ella. ¿Le pasa algo a mi ropa? Al notar que primero la miraba y luego se giraba para intercambiar una mirada fulminante con Erika, Mizuki no pudo evitar inclinarse ligeramente hacia adelante con curiosidad. ¿No me queda bien? Mientras hablaba, bajó la mirada hacia sí misma, todavía algo inquieta. Encaja perfecto, Shibata, respondió Mairo, aunque su mirada involuntariamente se desvió hacia el pecho de Mizuki. Porque, con su movimiento anterior, esos conejos blancos habían rebotado juguetonamente 2 veces justo frente a él. Pero, aunque no sé cómo Erika logró convencerte de usar esto, te sugiero que te cambies si no quieres atraer atención no deseada. Comentario 5 comentarios. Votar capítulo 39. 39 infiltrándose en el banquete, Mairo-kun, ¿de verdad está bien? ¿Y si nos pillan? Tranquilos, con tanta gente en el recinto, nadie notará ni uno más ni uno menos. Si pasa algo, me hago responsable. Solo síganme. El pasillo vacío resonó con el sonido de sus pasos apresurados. Sayaka, vestida con un uniforme de primer curso, estaba siendo arrastrada por Mairo mientras se dirigían al salón de banquetes de la competencia de 9 escuelas. ¿Cómo fue que las cosas terminaron así? La razón era sencilla. Mientras Mizuki había regresado a su habitación para cambiarse, él y Sayaka habían conversado casualmente, solo para que Sayaka accidentalmente dejara escapar el plan de Erika. No es de extrañar que hubiera mencionado estar relacionada con el banquete de la noche. La idea de Erika era colarse en el evento como camarera. Y no era solo ella. Sayaka, Mizuki, Leo y un tal Yoshida también estaban involucrados. Erika podía hacer lo que quisiera.
Si le gustaba causar problemas, pues así fuera. Pero dejar que Sayaka trabaje como camarera, él no podía soportarlo. Entonces, después de tomar prestado un uniforme de Miyuki para Sayaka, la llevó directamente al salón de banquetes. Para ser honesto, Miyuki y Sayaka no solo eran similares en altura sino también en forma corporal. Desafortunadamente, las medias no se podían pedir prestadas ya que eran ropa íntima, por lo que las suaves piernas de Sayaka ahora estaban desnudas debajo de su falda blanca, completamente expuestas. Con un crujido, Mairo abrió las puertas del salón de banquetes. Como llegó bastante tarde, el salón ya estaba lleno de estudiantes de todo tipo. Los colores de sus uniformes escolares representaban sus respectivas instituciones. Trajo a Sayaka consigo y se integró suavemente a la reunión. Cuando Erika los vio, pareció totalmente sorprendida. ¿De verdad te atreviste a hacerlo, eh? ¿De verdad trajiste a Sayaka contigo? Vestida con un traje de sirvienta, Erika le entregó una bebida sin alcohol mientras él se metía pasteles en la boca. Mairo lo tomó, bebió un trago para pasar la comida y luego respondió. Por supuesto. Después de todo, la fortuna favorece a los audaces. Y con tanta gente aquí, una persona más no se notaría. En realidad era imposible notarlo. Después de todo, el personal del banquete no tenía listas detalladas de estudiantes de cada escuela. Además, pocos se atreverían a colar a alguien en un evento tan aburrido como Mairo. Pero Erika no pudo evitar murmurar en voz baja. Si lo hubiera sabido, yo también habría encontrado la manera de colarme. ¿Para qué molestarse en ser camarera? Como sea, diviértete. Esto es demasiado aburrido. Con esto, Erika dejó su bandeja sobre una mesa y se fue. Estaba claro que no tenía ningún interés en quedarse más tiempo. Mientras tanto, Sayaka permaneció rígida y torpe, como si tuviera miedo de llamar la atención, sus ojos moviéndose nerviosamente a su alrededor. Al notar esto, Mairo se inclinó y susurró. Sayaka, actúa con naturalidad. Relájate. Sinceramente, en un evento como este, no había necesidad de estar demasiado tenso. La clave era parecer sereno y relajado. Especialmente para alguien que intentaba infiltrarse. Camuflarse sin problemas era la única forma de evitar ser detectado. Claramente, Sayaka no tenía experiencia en este sentido. Después de todo, era la primera vez que asistía al banquete de la competencia de las 9 escuelas, y se había colado. Incluso después del recordatorio de Mairo, su mano que sostenía la copa de vino todavía temblaba levemente. Oye, Mairo-kun, ¿estás seguro de que esto está bien? Sayaka estaba profundamente preocupada. A ella no le importaba que la atraparan y la echaran, o incluso que la castigaran. Lo que la asustaba era arrastrar a Mairo con ella. No te preocupes, está bien. Simplemente disfruta. Mientras hablaba, tomó suavemente su mano, entrelazando sus dedos con fuerza como para tranquilizarla. Sintiendo el calor de su tacto, Sayaka lo miró sorprendida, pero su corazón agitado ya se había calmado. Con Mairo-kun a mi lado, no hay nada que temer y aún así, cuando llegaba el momento de saludar a los demás, no podía evitar ponerse tensa. Como ahora, cuando se acerca un trío. Mibu-senpai, nos volvemos a encontrar. ¿Qué tal te queda la ropa? ¿Te incomoda algo? La que preguntó fue, por supuesto, Miyuki, su rostro adornado con una elegante sonrisa. Gracias, Shiba-san. Me queda perfecto, sin problemas y Sayaka lanzó una mirada agradecida a la chica que la había ayudado a ella y a Mairo-kun. Pero en realidad, ni siquiera Miyuki entendía por qué había aceptado una petición tan absurda. Lógicamente hablando, debería haberse negado rotundamente. Quizás fue porque le pareció divertido y actuó por capricho. ¿O fue porque fue Mairo quien preguntó? Debería haber sido esto último. Después de todo, esa era su querida Mairo Nii. Al escuchar la conversación entre los dos y ver la figura de Sayaka, Shizuku y Onoka, que se habían reunido, se congelaron en shock. Incluso la habitualmente inexpresiva Shizuku no pudo evitar separar ligeramente sus labios, revelando una mirada de genuina sorpresa. Mibu-senpai, ¿por qué estás Onoka? Exclamó instintivamente, pero Miyuki y la ingeniosa Shizuku inmediatamente le taparon la boca. Onoka, baja la voz. Así es, tonta Onoka. Si gritas, le causarás problemas a Mibu-senpai y Mairo-kun, dijo Shizuku rotundamente, claramente mucho más serena que Onoka. Este sí que sabía cómo manejar situaciones serias. Onoka, ahora en silencio, asintió para demostrar que entendía y finalmente fue liberada. Entonces ella preguntó. Oye, Mairo-kun, ¿estás seguro de que esto está bien? Sus ojos estaban llenos de preocupación.
Esto era prácticamente un desafío flagrante al orden de la competencia de las 9 escuelas. No te preocupes, Onoka. Si Mairo-kun está haciendo esto, debe haber hecho preparativos minuciosos, respondió Shizuku en nombre de Mairo antes de que pudiera hablar. Así es, Onoka, no tienes que preocuparte demasiado. Ah, por cierto, hay comida deliciosa por allí. Ven a echar un vistazo conmigo. Shizuku y Miyuki jugaron entre sí sin problemas, como dos deidades guardianas, cada una agarrando uno de los brazos de Onoka y prácticamente llevándola lejos de la escena. Al ver esto, Sayaka finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Y qué? Es emocionante, ¿verdad? Sí, muy emocionante. Esta sensación, es mi primera vez, admitió con sinceridad en respuesta a la pregunta de Mairo. No te preocupes. Habrá muchas más oportunidades como esta en el futuro. Ya te acostumbrarás. En comparación con Sayaka, cuyo corazón prácticamente saltaba de su garganta, Mairo permaneció completamente imperturbable. Pero apenas pasó una tormenta, llegó otra. Apenas el trío se había marchado cuando otro grupo se acercó para entablar una conversación. Naturalmente, eran Mayumi y su mejor amiga, Watanabe Mari. Sin embargo, al ver a Sayaka parada junto a Mairo, y vistiendo un uniforme de primer curso, Mayumi no pudo evitar abrir los labios ligeramente en sorpresa. ¡Y qué atrevido! Y mientras tanto, Mari no pudo contener su exclamación. Miru, ¿por qué estás casi exactamente la misma reacción que Onoka? Y su arrebato incluso atrajo la atención de varios espectadores. Watanabe-senpai, no es lo que piensas. Sayaka intentó explicarle que Mairo no tenía nada que ver con esto, pero antes de que pudiera terminar, Mayumi se interpuso entre ellas y las interrumpió. Mari, estás exagerando. ¿No lo recuerdas? Migu-chan también es una de las competidoras de la primera preparatoria, ¿verdad? Graciosa y serena, parpadeó juguetonamente hacia Mari. A Mari le tomó un largo momento procesar esto antes de finalmente volver a la realidad. Con un gesto serio, dijo. Ah, cierto. Lo siento, Migu. Lo olvidé. Tú también participas en la competición de las 9 escuelas de este año pero esta vez, fue el turno de Sayaka de quedarse atónita. Ella no esperaba que estos dos mayores no solo se abstuvieran de exponerla, sino que incluso siguieran su juego, dándole una identidad plausible. Pero no había forma de evitarlo. Aunque colarse en el banquete no era una ofensa grave, ser atrapado avergonzaría a los organizadores. Así que no tuvieron más remedio que comprometerse con el acto. Cualquier explicación podría esperar hasta después del banquete. Comentario 4 comentarios. Votar capítulo 40. 40 El príncipe estallido que juega con sangre después de que pasó la tormenta y Mari ya se había ido, dejando solo a Mayumi atrás. Mairo-kun, eres realmente atrevido al hacer algo así, susurró Mayumi suavemente. Ella pudo notar de un vistazo que el cerebro detrás de esto era, sin duda, Mairo. Si bien Mairo ayudaba a mantener el orden, no dudaba en pisotear reglas menores cuando le convenía. Esto era algo que Mayumi sabía muy bien. Mairo tampoco intentó ocultarlo y lo admitió todo abiertamente. ¿Cuál es el problema? El lugar del banquete es enorme. Una persona extra no marcará la diferencia, ¿verdad? Los participantes del concurso de 9 escuelas incluyeron 360 competidores y 72 miembros del personal técnico, totalizando más de 450 personas en las 9 escuelas. Aunque probablemente muchos estarían ausentes por diversas razones, todavía había al menos 300 personas presentes. ¿Quién podría recordar todos los nombres y rostros de ellos? Eso puede ser cierto, pero ¿cómo crees que los organizadores manejarán esto? Nunca lo pensé y no me corresponde preocuparme por eso. Eres tan voluntarioso, Mairo-kun. Cerca de allí, Sayaka mordió el labio inferior al escuchar su conversación y preguntó vacilante. Presidente, ¿es esto en serio? Si es así, me voy ahora mismo. Esperar. Esperar. Al ver que Sayaka estaba a punto de irse, Mayumi y Mairo la agarraron casi simultáneamente. No es tan grave como crees, Migu-kouai. Como mucho, solo necesitas demostrar tu afiliación escolar y recibir una reprimenda leve. No afectará los resultados de la competencia. Mayumi se rió levemente. La razón por la que ayudé a cubrirte antes fue principalmente porque pensé que podría hacer que este aburrido banquete fuera un poco más interesante. La propia Mayumi tenía muchas quejas sobre el banquete de apertura de la competencia de las 9 escuelas y no quería asistir, pero no tenía otra opción. Además, situaciones como la de Sayaka nunca habían ocurrido desde el inicio de la competición. Este bien podría ser el primer caso.
Al menos hasta ahora nadie había sido sorprendido haciendo esto. Además, Mibuko Uai, irte ahora en realidad expondría tu identidad. Sí, Mayumi-senpai tiene razón. Quédate quieto, tonto. Mairo estuvo de acuerdo con Mayumi mientras golpeaba suavemente la frente de Sayaka, haciéndola gemir. Aunque Sayaka parecía la digna y bella senpai del kendo para los demás, a su alrededor se volvía tan tímida y fácilmente objeto de burlas como Nakahou Azusa. Este no fue más que un incidente menor en el gran esquema del banquete. A medida que pasaba el tiempo, Mairo encontraba el evento cada vez más aburrido. Los estudiantes de todas las escuelas se reunieron, pero se agruparon en facciones basadas en la escuela. ¿Qué sentido tenía semejante banquete? Preferiría que simplemente comenzaran la competición y pelearan como es debido. Al notar su desinterés, Mayumi, que había permanecido a su lado, comenzó a presentarle competidores de varias escuelas. Hablando de eso, Mairo-kun, ¿sabías que hay un competidor masculino en el evento y cepillar Break de este año que podría rivalizar contigo? ¿Quién? El interés de Mairo se despertó inmediatamente. Un oponente digno para estar a su altura. Ciertamente era alguien a quien valía la pena conocer. Es él el que está allí. Mayumi hizo un gesto sutil con la mirada hacia el grupo de estudiantes con los uniformes rojos de la tercera preparatoria. Entre ellos se encontraba un joven particularmente llamativo. Su apariencia se parecía a la de Suzaku Kururugi de Code Geass, incluso compartían un aura similar. Aunque muchos estudiantes se habían reunido a su alrededor, pocos se atrevieron a acercarse. La mayoría dudaba a cierta distancia, con expresiones de clara reverencia. Él es tu oponente para este proyecto. Mayumi lo presentó en voz baja, como si recitara hechos bien conocidos. Se llama Ichihou Masaki, el próximo heredero de la familia Ichihou, uno de los 10 clanes maestros. Sus habilidades mágicas son excepcionales, especializándose en la magia explosión. Se dice que participó en combate real a los 13 años. Oh, lo conozco. ¿No es a él a quien llaman el príncipe explosivo que juega con sangre? Mayumi no pudo evitar estallar en risa ante sus palabras, mientras que Sayaka apenas logró reprimir las suyas. El príncipe estallido que juega con sangre. ¿Cómo diablos se le ocurrió a alguien ese nombre? Sin embargo, era curiosamente apropiado. El principio de la magia de explosión consistía en vaporizar líquidos para romper tejido biológico o provocar explosiones de combustible. Al usarse en humanos, se reducía a evaporar la humedad de la sangre. Reprimiendo su diversión, Mayumi lo corrigió. No es el príncipe explosivo que juega con sangre, es el príncipe Carmesí, famoso por su magia explosiva. Es la misma diferencia, dijo Mairo con indiferencia. Además, Mayumi-senpai, ¿por qué te haces ilusiones de que podría igualarme? Me estás subestimando, o mejor dicho, estás subestimando a un mago adaptado del cuarto instituto de investigación. Su audaz declaración dejó a Mayumi momentáneamente sin palabras y con asombro. Ella nunca esperó que este joven, Mairo, considerara incluso al príncipe carmesí de la familia Ichihou con tanto desprecio, pero cuando escuchó la última parte de su declaración, no pudo evitar cubrirse la boca con un pequeño jadeo. ¿Qué acababa de oír? Mairo afirmó ser un mago adaptado del cuarto instituto de investigación. Esta revelación la golpeó como un rayo caído del cielo. Como miembro de los 10 clanes maestros, sabía muy bien lo que implicaba ser un mago adaptado. Modificaciones genéticas calculadas con precisión, alteraciones mentales y físicas, todas destinadas a la mejora, como la amplificación de las habilidades mágicas. Mayumi quería preguntar más, pero antes de que pudiera hacerlo, comenzaron los comentarios iniciales. Toda la sala quedó en silencio. Todos dejaron de comer y charlar, adoptando una actitud excesivamente formal para escuchar, o quizás fingir escuchar, los discursos de los adultos en el escenario. Sin duda, cada una de esas figuras era alguien que rara vez se ve en circunstancias normales. Sin embargo, cuando el legendario Kudou Retsu, el hombre que una vez estableció la jerarquía de los 10 clanes maestros, finalmente apareció, sucedió algo inesperado. ¿Una mujer? Los estudiantes intercambiaron miradas desconcertadas al ver a la mujer parada bajo el suave foco. Según todos los indicios, Kudou Retsu debería tener alrededor de 90 años. Por lo menos, se suponía que era un hombre, entonces ¿cómo podría ser una mujer joven con cabello teñido de oro, vestida con un vestido de noche? Magia de interferencia mental, ¿qué está haciendo ese viejo? Mairo frunció el ceño con disgusto. Aunque efectivamente había una mujer parada arriba, detrás de ella acechaba un anciano de cabello blanco.
El anciano había lanzado un hechizo de interferencia mental a gran escala para ocultarse. Aunque la intensidad no era particularmente alta y el alcance apenas cubría todo el lugar, fue suficiente para distorsionar la visión de todos y permanecer sin ser detectados. Y aquel anciano, quizá percibiendo su mirada, le sonrió mientras le lanzaba una mirada significativa. TCH, ese viejo sigue siendo el mismo de siempre, sigue siendo tan juguetón, murmuró Mairo con desdén. Mairo-kun, ¿estás diciendo que Kudou-sensei está en el escenario? La única razón por la que no te diste cuenta fue por la magia que activó. Kudou Retsu estuvo en el escenario todo el tiempo, simplemente escondiéndose astutamente detrás de esa mujer. Mairo rió entre dientes. Mayumi y Sayaka se sobresaltaron, fijando la vista en el punto que él les indicó. Efectivamente, vieron otra figura en la oscuridad. La aptitud mágica de Sayaka era ligeramente más débil, por lo que solo podía distinguir una silueta vaga. Pero Mayumi era diferente. Con sus múltiples habilidades de observación, pudo ver con claridad. Un anciano de pelo blanco estaba allí de pie. No era otro que el legendario mago de la familia Kudou. Kudou Retsu.